en la clase anterior. Hoy vamos a ver el origen del liberalismo, tema muy importante porque ya entramos en cuestiones del presente y entonces vamos a ver a Locke. John Locke es considerado el padre del liberalismo, o sea, su doctrina ha fundado las bases de lo que se concibe hoy como pensamiento liberal. Bien, tienen ustedes que entonces prestar atención a esto porque si les interesa la teoría política y la ciencia política, eh, es fundamental entonces ahora conocer lo que va a ser una de las bases fundamentales de la teoría política moderna, porque aquello que fundamenta el liberalismo va a ser base para todo, incluso para el marxismo. Bien, nosotros vamos a ver el ensayo sobre el gobierno civil o también segundo tratado de gobierno. Tiene varios nombres. Segundo tratado de gobierno, segundo tratado de gobierno civil, ensayo sobre el gobierno civil. Porque Locke lo escribió a lo largo de distintos años hasta que le dio su forma definitiva. Bien, situemos entonces a Locke. Estamos nosotros en un periodo en el cual Inglaterra se va a constituir como el lugar y el régimen en el cual se van a empezar a desarrollar las teorías políticas. Nosotros hablamos de Hobbes la clase pasada. Hablamos que Hobbes se funda su pensamiento en lo que es la guerra civil entre 1640 y 1647 y que intenta, por lo tanto, dar una respuesta a lo que en ese momento aparecía como anarquía. Y así funda uno de los principios del Estado moderno que vimos en la reunión anterior. Ese Estado moderno que él legitima es el de la monarquía. Bien, entre 1647 y 1688 se van eslabonando una serie de regímenes y el primero que surge después de la revolución protestante de entre 1640 y 47 es el de Oliverio Cromwell. Cromwell va a durar 10 años, lo va a suceder su hijo va a durar un año y va a ser un régimen que es conocido en Inglaterra como la República o ya les expliqué a ustedes el Commonwealth, palabra que les deletrié la clase anterior. Bien, este régimen puritano entra en crisis y entonces va a haber una restauración del absolutismo con la dinastía de los Estuardos. Va a haber dos Estuardos, Jacobo I y Jacobo II, y
Carlos I y Carlos II. Esta restauración lo que hace es profundizar la crisis del absolutismo y entonces en 1688 va a haber una rebelión contra este absolutismo que en Inglaterra va a ser un parteaguas, o sea, comienza una nueva etapa política. Esta nueva etapa política está caracterizada por lo que en Inglaterra se llama la Revolución Gloriosa. O sea, las dos grandes revoluciones en las cuales se inicia el pensamiento moderno, entonces es primero la puritana, que es la de Oliverio Cromwell, y la segunda es la Revolución Gloriosa. En esta Revolución Gloriosa, entonces, la dinastía de los Estuardos es derrocada, pero no solo es derrocada una dinastía, es derrocada también la legitimidad monárquica. O sea, a partir de ese momento, con esta revolución, cesa la legitimidad de los reyes al frente del reino. ¿Cómo es que cesa? Bueno, cesa porque es reemplazada por el poder del Parlamento. Y entonces, esta, eh, este reemplazo está caracterizado por una famosa frase: los reyes reinan, pero no gobiernan, que es la situación de la Inglaterra actual. O sea, los reyes no son más que la representación de la unidad del reino, pero carecen del poder político que tuvieron hasta 1688. Ahora el poder va a residir en el Parlamento. Bien, el que saca las consecuencias de esta revolución va a ser Locke. Entonces va a escribir este segundo tratado de gobierno en el cual va a sentar los principios políticos de la nueva era, y con estos principios políticos nace el liberalismo. Bien, ¿cómo nace el liberalismo? Bueno, a partir entonces de una polémica que él lleva adelante con Hobbes, y que esta polémica intenta entonces dar cuenta de la nueva época. Entonces va a poner en este ensayo sobre el gobierno civil una definición del poder político al comienzo. ¿Mm? Está en el capítulo primero, lo hemos subido a la página, así que simplemente anoten ustedes ver capítulo primero, no empiecen a copiar ahora como si estuvieran en la escuela secundaria. Dicen: entiendo por el poder político el derecho de hacer leyes con pena de muerte y consecuentemente todas las penas menores. También para la regulación y protección de la propiedad y el emplear las fuerzas de la comunidad en la ejecución de tales leyes y en la defensa del Commonwealth de todo poder extranjero. Y todo ello para el bien público. Esta es la definición. Entonces, véanla ustedes en el texto, que es el capítulo primero. Bien, y una vez que hubo definido qué entiende por el poder político, lo que va a hacer
ahora empezar a definir las condiciones sobre las que se desarrolla el nuevo poder. Y entonces tenemos nosotros un primer capítulo que va a ser fundamental, porque es un capítulo referido al estado de naturaleza, así se llama el capítulo segundo, del estado de naturaleza. Entonces dice que para explicar qué es el poder político y de dónde deviene, tenemos que explicar cuál es la condición del hombre en el estado de naturaleza. Y acá empieza la polémica con Hobbes. Él va a decir que, en primer término, el estado de naturaleza es un estado de perfecta libertad. Vamos a ver qué entiende Locke después por libertad. Es también un estado de igualdad y es, en tercer término, un estado que está regido por la ley natural. ¿Qué quiere decir esto de la ley natural? Bueno, él toma esto de los medievales, de Tomás de Aquino, que dice que Dios ha impreso en los hombres, a partir de la creación, la ley natural. Acá la palabra ley natural no significa lo mismo que en Hobbes. En Hobbes, ley natural quería decir libertad para hacer lo que quiera. Acá, por el contrario, la ley natural es un conjunto de leyes racionales que hacen que el hombre tenga el mandato de vivir pacíficamente con sus semejantes y que por lo tanto la libertad, y ahora viene entonces la definición de la libertad, que la libertad no es una licencia para hacer lo que quiere, sino que es una libertad racional. Es entonces el estado de naturaleza un estado en el cual reina una perfecta por Dios en los hombres. Bien, este estado de naturaleza entonces va acompañado por todos los derechos que va a tener el hombre en el estado de naturaleza. Siendo un ser racional, va a tener derecho para interpretar la ley de la naturaleza, va a tener derecho para juzgar la ley de la naturaleza y va a tener derecho para castigar las transgresiones a la ley de la naturaleza. ¿Cuáles son estas transgresiones fundamentales? Transgresiones a mi libertad, las transgresiones a la igualdad, queriéndome hacer esclavo, las transgresiones a mi propiedad. Pero entonces va a decir que este estado de naturaleza no es en modo alguno un estado de guerra como lo había delineado Hobbes, sino que es, por el contrario, un estado en el cual la guerra puede ser un elemento accidental,
producto de las transgresiones que he señalado recién, y que el hombre en estado de naturaleza tiene derecho a castigar. Bien, no hay, pues, un estado de guerra como en Hobbes, en el cual la guerra era la condición fundamental de ese estado. O sea, había una actitud de todo hombre hacia la guerra. Acá es solo accidental. Habiendo planteado estos elementos, ahora en el capítulo quinto, Locke va a desarrollar lo que es la teoría revolucionaria del liberalismo. Es lo que va a introducir. Y va a introducir un capítulo sobre la libertad. Perdón. Introduce un capítulo sobre la propiedad. Y acá va a aparecer una de las características centrales del liberalismo y que va a marcar el comienzo de la concepción política del mundo moderno. Porque va a decir que Dios le dio a los hombres la tierra de un modo común. Se lo dio así al género humano para que pudiese vivir y satisfacer sus necesidades fundamentales. Bien, entonces, dado este elemento, él va a agregar ahora lo que yo caractericé como el elemento revolucionario. Porque el hombre, además de ser igualitario, libre, racional y tener derecho a castigar las transgresiones, va a aparecer algo que no había aparecido en la teoría política, la cuestión de la propiedad y el trabajo. Locke va a decir que en el estado de naturaleza, además, el hombre, para satisfacer sus necesidades, trabaja. Y aparece este elemento revolucionario que es el de la determinación del trabajo. El hombre trabaja para satisfacer sus necesidades fundamentales. Locke escribe alrededor de del año 1700. Todavía estamos en la sociedad agraria, y entonces el supuesto que tiene Locke sobre ese hombre que trabaja es un agricultor, un hombre que cultiva la tierra, que domestica animales, y que en esta tarea, entonces, de cultivar la tierra, se produce un hecho fundamental. ¿Cuál es este hecho? Que el hombre le agrega a esa tierra que él ha trabajado, le agrega valor. Bueno, chicos, acá empezó la historia de la economía. Aparece la teoría del valor. Por eso yo les dije que incluso Marx sigue en esto, en esta misma línea. Bien, le agrega valor. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cuál es la consecuencia del agregado de valor? Bueno, la consecuencia es la propiedad. Y este es el elemento revolucionario de este capítulo. A diferencia de la sociedad feudal, en la cual la propiedad era producto de la espada, ahora la propiedad es producto del trabajo. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos
del fin del feudalismo, la aparición de las ciudades, la autonomía de las ciudades y la aparición de una clase que era esta a la cual Locke le está haciendo justicia. O sea, es la clase de los artesanos y comerciantes que ahora no viven de la espada. Esto lo hemos explicado muy bien cuando explicamos el origen de de la ciudad moderna, sino que viven de su trabajo de intercambio. La palabra central acá va a ser intercambio. Bien, dijimos entonces que la propiedad produce valor y, perdón, que el trabajo produce valor, que el trabajo legitima entonces el acceso o la legitimidad de la propiedad de aquel que ha trabajado la tierra, y entonces aparece así un elemento que va a ser el decisivo, que es la aparición de la propiedad mediada por el trabajo. ¿Eh? Este elemento va a ser básico porque lo que se supone en primer término es que los hombres intercambiaban aquello que producían, dando lugar después a una segunda fase. Ocurre que si yo produzco mucho trigo o mucho cereal y yo lo he producido para mi propia satisfacción de necesidades, ¿qué hago con aquello que es más de lo que yo necesito? Entonces, primero aparece el intercambio y en segundo término lo que aparece, dice Locke, es la moneda. ¿Eh? En las primeras sociedades, la primera manifestación de la moneda fueron, por ejemplo, animales, fue una vaca. Entonces, la unidad de valor de intercambio se medían vacas. Después fue cambiando el objeto hasta que llegamos a la moneda. La moneda lo que permite entonces es la acumulación de riqueza. Y lo que va a aparecer entonces, producto del trabajo, es la acumulación de riqueza. Bien, ocurre entonces que tenemos constituida una sociedad que es igualitaria, libre, racional y que al mismo tiempo ahora es propietaria. Bien, ¿qué ocurre entonces con este elemento? El desarrollo de la propiedad, como dijimos anteriormente, puede dar lugar a conflictos acerca de la posesión de esta propiedad. Y estos conflictos, dice Locke, son difíciles de resolver, dado que el hombre, si bien tiene una razón, tiene al mismo tiempo una voluntad imperfecta.
¿Qué quiere decir una voluntad imperfecta? Que ante un conflicto los hombres tienden a juzgar en beneficio propio. Y esto es una debilidad que se ha introducido en el estado de naturaleza. Los hombres entonces suelen juzgar a favor de sus propios intereses en cualquier conflicto. Y entonces esta es la debilidad, porque no hay ningún poder que pueda definir frente a un conflicto quién tiene razón y quién no tiene razón. Y acá entonces va a aparecer la teoría del pacto. Pero el pacto es en Locke completamente diferente al pacto de Hobbes. Este va a ser el pacto liberal. Veamos entonces en qué consiste esto. Porque dice Locke, va a seguir el camino de Aristóteles y también de Hobbes, de analizar si hay algún tipo de sociedad adentro del estado de naturaleza que pueda servir como fundamento para eh, para el arreglo del conflicto de intereses. Y entonces va a decir, bueno, hay dos. La primera es la familia. Locke va a analizar entonces en qué consiste la familia y va a seguir un camino similar al de Aristóteles. Porque va a decir que la familia es una sociedad hecha para la reproducción y la alimentación y la educación del niño que nace. Como en los seres humanos, dice, a diferencia de los animales, el período de crecimiento del niño es mucho más largo que el que se puede ver en los animales, porque en los animales, en la mayoría de ellos, es inmediata la capacidad de poder defenderse y de satisfacer sus necesidades, mientras que el hombre es un ser totalmente débil. Entonces, por lo tanto, es necesaria la existencia de la familia. Y la familia debe durar hasta tanto este niño o este joven haya llegado a una madurez tal que pueda sostenerse por sus propias fuerzas. Por lo tanto, dice, la sociedad familiar no es una sociedad que me dé ningún principio para poder eh, zanjar los conflictos, ¿eh? Porque no es más que una sociedad hecha para la reproducción, la alimentación y la educación del hombre. La segunda sociedad, dice, es la sociedad de patrón y trabajador. En esta época ya se está disolviendo en Inglaterra la esclavitud. Y dice, la sociedad entre patrón y trabajador es otra sociedad que está en el seno de del estado de naturaleza y que no está más que hecha para controlar
el trabajo, el desarrollo del trabajo, y que tiene límites, porque tiene contrato interno en el cual el que trabaja para un patrón debe cesar de ser empleado en una determinada fecha. Bien, entonces dice, no hay ningún tipo de sociedad. El hombre debe generar entonces una sociedad que le permita juzgar en los conflictos. Para ello, entonces, los hombres tienen que recurrir a un pacto en el cual se van a desprender de elementos fundamentales del estado de naturaleza. Pero a diferencia de lo que ocurre en el estado de naturaleza de Hobbes, en el cual el hombre renuncia a todos sus derechos para entregárselo a un monarca, aquí el hombre solo va a renunciar a aquellos derechos en el estado de naturaleza que le permitían castigar las transgresiones a la ley, interpretar a la ley natural y juzgar a la ley natural. El resto permanece en el hombre. El hombre no renuncia en el pacto ni a la igualdad, ni a la libertad, ni a su propiedad, ni a su racionalidad. Bien, por lo tanto, a partir de este pacto se va a constituir lo que Locke llama la sociedad política. Esta sociedad política entonces va a tener la capacidad de reemplazar aquellas facultades que el hombre tenía en el estado de naturaleza, pero que ahora las ha entregado a esta sociedad política que tiene una institución fundamental y que es el Parlamento. Hay un Parlamento en el cual todos los hombres ahora han depositado estos derechos de castigar, juzgar y formular la ley de la naturaleza. Quiero subrayar que este Parlamento es el poder fundamental y que tanto el poder judicial como el poder ejecutivo, o sea, el que antes estaba en manos del rey, es dependiente del Parlamento. O sea, Locke saca las consecuencias de la Revolución Gloriosa, según la cual los reyes reinan, pero no gobiernan. Bien, este Parlamento entonces es la base fundamental entonces de cómo se constituye el poder político moderno. Eh, Vamos a hacer entonces, ustedes deben haber escuchado montones de veces a los políticos diciendo que tenemos que recurrir al diálogo, tenemos que recurrir al diálogo, etcétera, etcétera, con el diálogo. Bueno, es precisamente
en esta institución parlamentaria donde nace la legitimidad del diálogo. ¿Por qué? Bueno, porque anteriormente, y ustedes pueden graficarlo con esta imagen, pueden poner Dios, una flecha que baja el rey, una flecha que baja el pueblo. O, perdón, Dios, una flecha que baja la iglesia, una flecha que baja el rey y una flecha que baja el pueblo. O sea, hay una relación vertical acerca de qué es la verdad. La verdad proviene de Dios. Dios la ha transmitido a través de la religión a la iglesia y la iglesia la ejerce sobre el rey, que es quien tiene el derecho de conducir al pueblo. O sea, esta cadena que yo les digo que ustedes marquen, marca la verticalidad del origen de la verdad. Bien, con la instauración del Parlamento, ya tenemos nosotros fundado los principios del individualismo, que ya vienen desde Hobbes. Los hombres son libres, son iguales, etc. Locke lo repite. Y por lo tanto, lo que hay es un parlamento constituido por individuos que ahora intercambian opiniones. La verdad ahora no surge verticalmente desde Dios, la iglesia, el rey, sino que la verdad es producto de la discusión. Esto es lo que está en el fondo de cuando ustedes escuchan a los políticos decir debemos recurrir al diálogo, porque no hay ninguna instancia de verdad que no surja del intercambio de opiniones entre los hombres. Anótense esto porque este es el principio fundamental del parlamentarismo, no solo del parlamentarismo, sino del mundo moderno. Ahora la verdad no viene de arriba, sino que se produce en el intercambio de la sociedad. Espero que les haya quedado claro. Bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿Por qué nace la teoría liberal? Bueno, porque con la aparición de la sociedad política, y dice Locke, los hombres no han entregado ninguno de los derechos restantes que tenían en estado de naturaleza, el estado de naturaleza permanece. Y entonces, ¿cómo va a permanecer en el mundo moderno el estado de naturaleza bajo el concepto de sociedad civil? La sociedad civil es una de las dos dimensiones entre las cuales transita la vida del hombre. Acá aparece entonces la dualidad Estado-sociedad civil. Esta dualidad la fundó el liberalismo. Antes no existía. Antes la sociedad no era nada más que un rebaño de ovejas
que estaba sometido a la iglesia y al rey. Ahora la sociedad civil es una dimensión libre y entonces, como dice Habermas, está caracterizada por los dos elementos fundamentales: intercambio de opiniones e intercambio de mercancías. Opiniones que van a fundar lo político y mercancías en la cual se va a desarrollar ahora la economía moderna. A partir de la subsistencia de este concepto de sociedad civil, que está caracterizada por individuos propietarios que intercambian entre sí, se basa la economía, que la vamos a ver nosotros, su caracterización ya más decisiva, en Teoría Política 2, con Adam Smith. Adam Smith lo que va a hacer va a ser ampliar este pensamiento de Locke cuando escriba ya su tratado sobre el origen de la riqueza de las naciones, y entonces cifre en la sociedad civil el verdadero poder. ¿Por qué? Porque produce valor, mientras que el estrato del Estado no produce valor. Bueno, acá tienen clarito el liberalismo. Clarito. Todos los conflictos modernos se van a desarrollar sobre esto. Ya en Teoría Política 2 vamos a ver entonces cómo se desarrolla esta dialéctica entre Estado y sociedad civil. ¿Eh? Bien, entonces lo que va a decir Locke fundamentalmente es esto que he caracterizado. Le va a dar funciones después al Parlamento o, si ustedes quieren, a la sociedad política, y va a marcar una serie de limitaciones. Si en Hobbes la dimensión del Estado no tenía límites, en Locke sí los tiene. ¿Y en dónde van a estar estos límites? Bueno, en que este Parlamento no puede legislar en contra de la libertad, no puede legislar en contra de la igualdad, no puede legislar en contra de la racionalidad de la ley. O sea, no puede ir en contra de los fundamentos de la ley natural que Dios ha impreso en el hombre. Y finalmente y fundamental, no puede atentar contra la propiedad. Bien, ya vemos claro entonces el mundo del liberalismo. Es el mundo en el cual vivimos hoy y que después ha tenido sucesivos cambios que nosotros vamos a ir viendo. Finalmente, para marcar el otro de los principios que Locke le va a dar a, este, a esta sociedad política o civil, va a ser qué ocurre si hipotéticamente el Parlamento pudiese atentar
contra cualquiera de estos principios del estado de naturaleza. La libertad, la igualdad, la propiedad, la racionalidad. Bueno, aparece acá entonces en Locke el derecho a la rebelión, que él lo llama clamar al cielo. Hay derecho de la sociedad de rebelarse contra un Estado que niega o atenta contra algunos de los principios, entonces, ahora sí, de la sociedad civil. La sociedad civil pasa a ser entonces el núcleo fundamental y el lugar del valor principal. Bien, hasta acá Locke. Eh, bueno, Mauro, damos Rousseau también. Será meterle muchas cosas para... Sí, Héctor, si querés metele, metele y después en todo caso lo recuperamos. Bueno, hasta acá entonces el ciclo de Inglaterra. Bueno, en Europa la revolución gloriosa y sobre todo la rebelión del Parlamento, según la cual ahora los reyes reinan, pero no gobiernan, impactó sobre otros países. Básicamente va a impactar sobre Francia. Se ha abierto entonces con Locke y estos principios de la Revolución Gloriosa un período de ideas que se ha caracterizado por ser llamado la Ilustración. La Ilustración es un período importantísimo porque ahora no va sino a reflejar estos cambios esenciales que ha habido frente al mundo de la religión y el medievalismo. Ahora con la Ilustración, entonces, marqué yo recién, aparece el principio de la discusión y por lo tanto ahora esto va acompañado entonces con la visión de un racionalismo. La razón va a empezar a ocupar el lugar de Dios. No lo hace inmediatamente, va a tener distintas fases. Tal vez la primera fase va a ser aquella en la cual los ilustrados concibieron lo que se dio en llamar, se lo cuento con esto para que lo entiendan bien, un dios relojero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, está muy ligado con el nacimiento de la mecánica moderna y entonces sostienen que en realidad Dios creó al mundo y lo creó como una maquinaria perfecta. Prueba de ello es lo que vienen descubriendo las leyes de la naturaleza a través de la ciencia física, que va a empezar con Galileo y que en Newton va a ser ya el, la cúspide de la ilustración. Bien, entonces, este dios relojero
creó al mundo, lo creó como una maquinaria perfecta que la ciencia viene comprobando constantemente y que después se fue. Esta es la primera etapa en la cual la razón reemplaza a Dios. Sí, se acepta, Dios creó al mundo, pero después creó una máquina perfecta y se fue y lo dejó andando. Ya más adelante entonces van a aparecer las, las teorías ateas que niegan a Dios y que hacen que en la razón humana resida todo lo necesario para la constitución del mundo. Bueno, este periodo se llama ilustración. ¿Eh? Ilustrado, entonces, es aquel ser que ya a través de la lectura de los más calificados hombres de la historia de la humanidad, ¿sí?, ha llegado a reconocer que existe algo así como la razón y que la razón tiene un principio fundamental práctico, que es atrévete a saber. Atrévete a saber, atrévete a manejar tu propio criterio y ser un hombre libre. ¿Eh? Estos son los principios básicos de la ilustración. Ustedes tienen que anotarlo esto, porque esto vamos a ver cuando entremos en las ideas políticas argentinas en Teoría Política 2, cómo la ilustración va a ser en la Argentina la primera fase de la Revolución de Mayo y cómo los ilustrados van a ser una de las facciones políticas fundamentales en la historia argentina. Lo dejamos ahí. Bien, dijimos que entonces estas ideas se esparcen por Europa y van a llegar a Francia. En Francia las figuras más notorias de la Ilustración va a haber uno, que es Voltaire. Se escribe B corta O L T A I R E. Voltaire. Y la otra figura va a ser Rousseau, que vamos a ver hoy. Rousseau, que se escribe R-O-U-S, otra vez S-E-A-U. No me conviene una letra. Bien, estas son las ideas que ahora se van a desarrollar. Este periodo de la Ilustración, en general, en la historia de la teoría política, se dice que van entre la Revolución Gloriosa de 1688 y la Revolución Francesa de 1789. Bien, hay una diferencia entre Inglaterra y Francia. La diferencia reside en que primero se produjo la revolución y después hubo un teórico como Locke que sacó las consecuencias. En Francia va a ser a la inversa. Primero va a haber un cultivo de ideas durante un periodo que va más o menos entre 1730 más o menos y 1789, que es cuando se produce la Revolución Francesa, en el cual van a ir creciendo entonces ideas que van a dar lugar a un nuevo régimen. Bueno, estas son las ideas
fundamentales de Rousseau. Rousseau va a ser, así como Locke, el padre de la revolución, del liberalismo. Rousseau va a ser el padre de la Revolución Francesa. Su libro, El contrato social, va a ser el texto múltiplemente citado en los debates de la Revolución Francesa, porque en este texto se cifran entonces los principios de la democracia rusoniana. Y ahora vamos a señalar algo entonces. Si veníamos con unas ideas de democracia que se vienen abriendo en el mundo moderno, digamos que con Locke se abre una ruta, como si viniéramos por una ruta, y con Rousseau se abre otra. Porque una me lleva entonces a lo que se llama la democracia liberal, y esto anótense bien, porque supongo que si estudian ciencia política les debe interesar, y lo otro, lo que va a ser más bien la democracia popular o social. Y estos son dos caminos diferentes. Uno se abrió con la Revolución Gloriosa en Inglaterra y el otro se abre con la Revolución Francesa y las ideas de Rousseau. Bien, ¿qué va a decir Rousseau? Va a decir en su libro El contrato social que el objeto de este libro, o sea, lo que este libro va a desarrollar, es la búsqueda de alguna regla de administración legítima y segura, que tome a los hombres tal como son y a las leyes tal como puedan ser. Es menester que justicia y utilidad no se encuentren separadas, por lo cual se intentará aunar lo que el derecho permite con lo que el interés prescribe. Bien, y entonces va a arrancar, como van a ser todos los pactistas, y digamos, los tres grandes pactistas del mundo moderno van a ser Hobbes, Locke y Rousseau. Bien, también Rousseau va a echar mano al estado de naturaleza. Pero su estado de naturaleza va a ser distinto tanto al de Hobbes como al de Locke. Porque en el capítulo primero va a decir una frase famosa: el hombre ha nacido libre, pero en todas partes está encadenado. ¿Cómo se ha producido este cambio? Es decir, ¿cómo se efectúa el paso del estado de naturaleza al estado social? Rousseau dice en este libro no tener explicación, aunque ha escrito otras cosas explicándolo. Pero sí lo que puedo explicar es
cómo un Estado social puede ser legítimo, a diferencia de lo que ocurre ahora, dice, donde puede verse por todas partes entonces que los hombres están encadenados. Bien, por lo tanto, va a ser, en primer término, una crítica a los órdenes sociales vigentes en su época, que son todas falsas formas de legitimación de un orden social justo. Bien, y entonces, en primer término, va a aparecer la crítica a la familia. Acá otra vez sigue ese camino que fundó Aristóteles, analizando determinado tipo de sociedades y si estas sociedades son fundamento para el poder político. Bien, acá con la crítica a la familia, lo que va a hacer Rousseau es una crítica a la legitimidad del poder dinástico. Las monarquías son dinastías que se suceden legitimadas simplemente en el principio de la familia, o sea, el hijo del rey o aquel descendiente que, etcétera, etcétera, pueda ser legitimado como tal, es entonces el verdadero posesor del poder. Pero dice, siguiendo acá a los anteriores autores, la familia no es más que un principio para la reproducción y el desarrollo de la familia, perdón, de la natura humana, y por lo tanto no puede ser en modo alguno fundamento del poder político. Ya lo hemos visto esto nosotros hasta el cansancio. ¿Eh? Bien, ya les conté, para que ustedes lo vinculen, les conté en la clase anterior Romeo y Julieta, etcétera, etcétera, cómo el clan era el fundamento de la verdad. Bien, el segundo principio que enarbolaban los legitimadores del poder era el derecho del más fuerte. Si bien había una legitimación dinástica, también había casos al margen de esto por el cual se legitimaba el poder como el derecho del más fuerte, o sea, aquel que ha conquistado un poder. Esto lo vimos claramente en Maquiavelo y en el Renacimiento. Bien. Eh, Mauro, se me colgó toda la pantalla con Espínola, no sé cómo la podemos sacar. Bueno, seguimos. Bien, entonces dice, la fuerza es un poder físico y no deriva de él ninguna moralidad. Que alguien tenga el poder a través de la violencia no justifica una moralidad que sea base del orden social.
segunda forma que él cuestiona. Tercera forma, el pacto de sujeción. Bien, este es una forma de pacto que habían desarrollado los jesuitas cuando las monarquías modernas ya habían empezado a cuestionar el poder de la Iglesia. Entonces, el jesuitismo enarboló una teoría que sostuvo lo siguiente. Ahora, en esa cadena vertical que yo les hablé antes cuando hablamos de el diálogo, esa cadena vertical que decía Dios, iglesia, rey, pueblo, los jesuitas entonces lo que dicen es que Dios no puso el poder en la iglesia, sino que lo puso en el pueblo. Y esta ya empieza a ser otra de las teorías que fundan lo revolucionario del mundo moderno. Lo puso en el pueblo. Pero, dice la teoría jesuita, con la puesta del poder en el pueblo lo que hace es un pacto con el rey para que lo gobierne de forma cristiana, recta y justa. Y este es el pacto de sujeción, que también Rousseau va a cuestionar, porque él lo pone en el lugar de la esclavitud. O sea, en última instancia, un pacto de sujeción, ya sea, y él diferencia dos formas, el pacto de sumisión voluntaria, según el cual un pueblo le entrega el poder al rey para que lo gobierne, o el pacto de sumisión forzada, que es cuando la violencia guerrera obliga a un pueblo a un pacto de sujeción. Bien, eh, conceptos que ustedes tienen que incorporar, no pueden seguir con lo que llegaron hasta acá, por lo siguiente. Esto que se llama pacto de sujeción es el origen de la Revolución de Mayo Argentina. Yo lo voy a repetir esto en mayor detalle cuando veamos la historia argentina. Pero ocurrió lo siguiente, y si les cuento este cuentito es para que ustedes tengan ahora una idea acerca de lo que es el pacto de sujeción. El imaginario legal del imperio español durante la colonia era precisamente el del pacto de sujeción. O sea, que todos los pueblos habían concurrido, o sea, todos los pueblos del imperio español habían concurrido en un pacto por el cual le entregaban el poder al rey a cambio de que los gobierne, etcétera, etcétera. Pero
1807, 1808, invasiones napoleónicas a España. Fernando VII es prisionero de Napoleón y entonces se derrumba el pacto de sujeción porque ¿dónde está ahora ese monarca al cual los pueblos le habían entregado el poder? Y van a surgir en todo el imperio español juntas que tratan de reemplazar al rey. Una de ellas es la que ustedes hicieron desde la escuela primaria, dibujando el cabildo, pintándolo de amarillo, el techo de colorado, ¿eh? Los paraguas con y French y Beruti repartiendo cintitas. Bueno, el origen, entonces, ¿eh? de la Revolución de Mayo está en esto, en la carencia de un rey, en la caída del pacto de sujeción y en el reemplazo del rey por una junta. Bueno, lo dejamos acá. Bien, entonces dice Rousseau, tenemos cuatro formas ilegítimas de fundamentación del poder. La familia, el derecho del más fuerte, el pacto de sujeción bajo la forma voluntaria, 3, y la forzada, 4. Todas estas, dice, son formas falsas de legitimar un orden social justo. Bien, por lo tanto, dice Rousseau, tenemos que ir a una primera convención. Debemos saltar por detrás de todos estos principios de legitimación del poder que hemos señalado recién y plantearse dónde puede haber uno que legitime realmente un poder social justo. Bien, este se produce cuando los hombres que viven en estado de naturaleza y viviendo en el estado de naturaleza que genera obstáculos entre los hombres, aunque viven en su primitiva independencia, obstáculos que los hombres no pueden superar. Ante la alternativa de subsistir miserablemente o desaparecer, se va a producir el tránsito a un nuevo estado. O sea, es en tránsito del hombre independiente hacia la comunidad, es del hombre independiente hacia la interdependencia. Y tiene tres aspectos. Primero, un poder. Pues como los hombres no pueden engendrar nuevas fuerzas, sino solamente aunar y dirigir las que existen, no les queda otro medio para subsistir que formar una agregación o suma de fuerzas que pueda superar los obstáculos. Segundo aspecto, la seguridad. Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona y bienes de cada asociado. Y finalmente, el mantenimiento de la libertad natural. Esto ocurre cuando, uniéndose cada uno a todos,
no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo. Bien, por lo tanto, a diferencia de Hobbes, para quien el precio de la seguridad era el sometimiento, para Rousseau será intentar un sistema que mantenga la seguridad sin perder la libertad. La solución la da el contrato social. Bien, ¿cuáles son las cláusulas de este contrato? Rousseau dice, se puede reducir a una. Eh, la enajenación, entonces, eh, total de cada asociado de todos sus derechos a la comunidad. Bueno, acá me voy a detener un minuto para explicarles, porque esta es la parte más difícil y donde los alumnos tienden a pensar que hay un pacto en el cual todos entregan al poder a la comunidad y esa comunidad es el Estado. Entonces Rousseau es Hobbes y no es así. Para ello tienen que imaginarse ustedes, y yo lo pongo siempre, ¿eh? con una asamblea en la cual se conjuntan un conjunto de vecinos para fundar un club. En primer término, tenemos en esta asamblea de vecinos lo que podemos llamar desde el punto de vista del club que se va a fundar el estado de naturaleza. Están todos dispersos. Pero lo que van a hacer va a ser un pacto según el cual van a fundar una institución en la cual estén todos y sea dirigida por todos. Y este es el pacto de Rousseau. O sea, Rousseau piensa que los hombres en estado de naturaleza se plantan frente a sí mismos como si fuera un espejo en la situación de que todos han entregado sus derechos a esta misma comunidad, pero ya no ahora en donde están todos dispersos, sino donde todos están coexistiendo en una comunidad que ahora tiene todos los derechos que tiene el hombre en el estado de naturaleza. Fundamentalmente, ¿cuál? La libertad. ¿Eh? Vamos a ver después cuando termine la clase, voy a preguntar porque siempre tienden a entender, no entender esto, les resulta difícil entender cómo se puede entregar el poder a algo que todavía no existe y que va a existir a partir del momento en que decidan renunciar a sus derechos en el estado de naturaleza. Bien, va a ser este entonces un cuerpo colectivo. Y Rousseau le va a dar un nombre. Le va a llamar voluntad general. Bien, la voluntad general, entonces, es
ese cuerpo político que anteriormente se llamaba polis, dice, o civitas en los romanos, y ahora república o cuerpo político. Sus miembros lo llaman Estado. Ahora, no, esto guarda con todo esto, ¿eh? Cuando es pasivo y soberano cuando es activo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora la voluntad general se desdobla en dos aspectos. Los hombres son activos en la formulación de las leyes. Entonces, bajo este aspecto, se va a llamar soberano. El misma palabra que usaba Sarmiento, educar al soberano, o sea, al pueblo. Pero cuando los hombres han formulado un conjunto de leyes que van a regir la convivencia en la sociedad, hay que tomar el aspecto en que al mismo tiempo, ahora como individuos, están sometidos a la ley. Y este conjunto de ciudadanos sometidos a la ley se llama Estado. Él lo llama Estado. Y lo llama que es pasivo. ¿Por qué? Porque están sometidos a la ley. Este juego, yo sé que en mis años de dar teoría política se les produce un mambo en la cabeza terrible. ¿Eh? Sobre todo por la poca capacidad de abstracción que ustedes han ejercido en la escuela secundaria y les resulta difícil entender la diferencia entre dos posiciones que puede tener un mismo sujeto. Bueno, entonces dice, este es el término en el cual los hombres han configurado un poder que ahora les permite al mismo tiempo que ejercen la soberanía, ejercer, o sea, disfrutar de la libertad. Vamos a terminar la clase con el capítulo, con dos capítulos. Uno que es el capítulo 8 del Estado Civil, donde dice Rousseau, con el contrato se produce el paso del estado de naturaleza al estado civil. El cambio es cualitativo. Significa que el hombre, que hasta ese momento no había mirado más que a sí mismo, se ve obligado a obrar con arreglo a otros principios y a consultar a su razón antes que a sus inclinaciones. Es el tránsito del instinto a la justicia y a la moralidad, del impulso físico y el apetito al deber. La ilimitada libertad natural y la posesión ceden su lugar a la libertad civil, limitada por la voluntad general y la propiedad. La libertad moral hace al hombre dueño de sí mismo, pues el impulso es esclavitud y la obediencia a la ley que uno se ha prescripto es libertad. Bien, eh, hoy les cargué de un montón de cosas y no quiero seguir. Lo que
faltaría del contrato lo van a ver en una clase que va a dar Mauro, perdón. Así que yo quisiera dedicar esta media hora que queda a las preguntas de ustedes porque o anotaron como en la escuela secundaria un montón de cosas sin entender o sin saber qué quiere decir eso, o si han reflexionado tendrán algunas preguntas. Así que espero las preguntas de ustedes. Bueno, yo en general lo entendí, no me resultó algo, no, me resultó complejo, pero no algo que no pude entender. La versión, sí, y que Microsoft, acá está. Y lo que yo pregunto es, en cuanto a que yo quise ver las clases pasadas online y no las pude encontrar, si las subieron. Eso era. Esas no son preguntas de concepto de la clase. Eso arréglenlo con Mauro. ¿Eh? Ok, le voy a mandar un mail. No, no me pregunten si escribimos con lápiz rojo o lápiz azul. Otra pregunta. Profe, para que nos quede un poco más claro, ¿nos podría hacer como un cuadro dividido en tres entre el estado de naturaleza de Hobbes, Locke y Rousseau, como para tener comparativa? Pues yo lo fui anotando, pero bueno, por ahí me pierdo después para que me quede más bien, porque usted dijo que los tres son distintos y bueno, dio cada uno. ¿Se podrá? Como para que nos quede un poquito más claro. Escrito. No, lo habla y más o menos uno toma nota como para que compararlo bien los tres para ver las diferencias. Bueno, el estado de naturaleza de Hobbes es un estado en el cual Hobbes introduce las leyes de la naturaleza, o sea, de la física. Va a entender por libertad la ausencia de impedimentos externos. Los hombres entonces en el estado de naturaleza son libres, pero la concepción de libertad que tiene Hobbes es la concepción de lo que llamaría Locke y Rousseau de licencia, o sea, hacer lo que me plazca. Y este hacer lo que me plazca puede querer decir golpear, robar, etcétera, violar, ¿eh? Porque los hombres en estado de naturaleza tienen derecho a todo. O sea, es un estado animal. Pueden verlo ustedes si ven las páginas del mundo animal en el África, donde un animal se come al otro y no hay ningún tipo de objeción porque el estado de naturaleza es así. El bicho grande se come al chico, el chico raja, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto entonces da lugar a que los hombres, o sea, segundo término, el hombre es un ser deseante, o sea, el hombre es una masa de deseos. Siendo una masa de deseos, entonces Hobbes lo describe ¿eh? como eh, deseo descarga. O sea, el deseo se descarga siempre en un objeto, sea comida, sea violencia contra otra persona, sea en el acto sexual, siempre hay una descarga. ¿Eh? El hombre es una masa de deseos y el deseo es permanente en él. Entonces, segundo aspecto es que eh, con la descarga del deseo en un objeto, no cesa el deseo, sino que lo que aparece es un nuevo deseo.
Y acá se arma entonces una cadena indefinida o infinita. Hobbes llama a esto felicidad, a que el hombre descargue infinitamente sus deseos y logre el objeto de sus deseos. La interpretación psicológica moderna, esto es la sociedad de consumo. ¿Eh? O si quieren, una señora con una tarjeta de crédito adentro de un shopping center y una tarjeta de crédito sin límite. Entonces sacude, negocio por negocio, y termina con un esclavo que le lleve toda la bolsa porque la descarga del deseo es infinita. Este es el hombre. Ahora, ocurre lo segundo. El hombre no es solo masa de deseos, el hombre también es racional y siente que él, además, eh, captura objetos, pero captura objetos para poder disfrutar de ellos. Ahora, lo que ocurre que el disfrute de esos objetos en el estado de naturaleza es precario, porque otro puede venir con un palo, con una piedra, con una espada y matarme y quitármelo, y no hay ningún derecho que me asista a mí a que eso que yo tenía pueda seguir teniéndolo. Por lo tanto, aparece acá un motor de la racionalidad, que es el miedo a perder la vida, básicamente, y la propiedad, producto entonces de la insostenibilidad de este estado o sea, de la precariedad del estado de naturaleza. Por lo tanto, dice Hobbes, la razón le marca al hombre que el estado de naturaleza tiene un solo mandato, en realidad, salir de él. Bien, esto hace que entonces el hombre tenga que renunciar a todos sus poderes en el estado de naturaleza y entregarlos a una persona que es la que va a hacerse de ellos a través de la, eh, los principios de la justicia natural. Y distinguimos entre derecho natural, que es hacer lo que a mí me gusta, y justicia natural, que es la regida por la razón. A partir de acá surge entonces el Leviatán, el estado en el cual los hombres no hacen otra cosa sino que regirse por las leyes que el príncipe eh, emite. Como dice él con una frase, las leyes no son sino los mandatos que el príncipe emite en los oídos de cada uno de sus súbditos. Hobbes encuentra una sola limitación en este lugar a la entrega, y es la entrega del propio cuerpo. Lo único que puedo defender es la entrega del propio cuerpo. Es la única limitación. Si me quieren matar si alguien ordena que me mate, si el rey ordena matar, que me maten, yo tengo derecho a defenderme. Bueno, hasta acá esto. El estado de naturaleza del Locke lo dijimos recién. O sea, el estado de naturaleza no es un estado. O sea, veámoslo muy bien.
no es un estado animal, sino ya es un estado humano. ¿Por qué? Porque el hombre tiene en su conciencia la ley natural que Dios le impuso. En cambio, en Hobbes, lo que, lo que prima es el derecho natural. Bueno, y entonces es igualitario, etc. Y el elemento que agrega es la propiedad. Y la propiedad es producto del trabajo, del cual va a surgir el mundo de la economía. En Rousseau, el estado de naturaleza es un estado indefinido. Rousseau no se extiende. O sea, a diferencia de Hobbes, que su obra maestra es la descripción del estado de naturaleza, en Rousseau no hay tal descripción. Solo lo que va a decir es que los hombres viven en un estado precario, vueltos sobre sí mismos, y en un estado en donde la vida les resulta difícil seguir adelante, y que llega un momento en el cual hay un límite que ya no puede ser, impide que el hombre siga en esas condiciones. Y entonces aparece la necesidad del pacto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, ¿Alguna profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, quería que me explique, por favor, cuál es la dualidad que existe entre la sociedad civil y la sociedad política. ¿Podría decir cuál es exactamente? ¿Cómo cuál es la dualidad? Sí, sí, no sé si anoté mal, pero eh, la sociedad civil es una de las dos dimensiones, ¿no? Tiene dos dimensiones. Una debe ser la, ¿cómo es? La sociedad civil por un lado y después está la sociedad política por otro. La sociedad política funciona con intercambio de opiniones. Eso haría la política, el No, no, intercambio de no, no. mercadería. Anotaste todo, 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 Sí, por eso le todo, preguntaba. todas frases sueltas. Sí, Yo expliqué primero, es importante entender qué es el estado de naturaleza en Locke. Otra vez no sí. lo voy a repetir. No, 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 eso lo sé. Bien. El estado de naturaleza, entonces, es un estado en que el hombre es perfecto, salvo que tiene una limitación, que en los conflictos que pudiese haber, no hay un poder capaz de juzgar ese tipo de conflicto. De ahí que el hombre concurra al pacto, renunciando a esos tres poderes que tenía en el estado de naturaleza: el de juzgar, el de punir y el de hacer leyes. Y esto da lugar al nacimiento de la sociedad política. Sí, Bien, con el sí. nacimiento de la sociedad política no desaparece el estado de naturaleza. Ahora eso que el hombre tenía en el estado de naturaleza, aparecida en la sociedad política, se va a llamar sociedad civil. ¿Qué es Ah, la bueno, sociedad civil? Aquel ámbito de la libertad, de la igualdad, de la racionalidad y sobre todo de la propiedad. El hombre no entrega en el pacto la propiedad. Para que entiendan el liberalismo, los conflictos. ¿eh? Si ustedes muy bien. estudian bien esto, van a poder entender el conflicto que hay ahora entre el campo y los gobiernos.
cuando el gobierno quiere hacerle retenciones al campo, bueno, la base está en esto de Locke. ¿Cómo el gobierno me va a meter la mano en el bolsillo si la propiedad es un derecho de naturaleza que yo no le entregué al Estado? Y resulta que cuando yo vendo el trigo, el Estado me saca el 20, el 30%. Esto es robo, porque mete la mano en la propiedad y esto es ilegal. ¿Lo entendés o no lo entendés? Sí, sí, perfecto, gracias. ¿Alguno otro más? Bueno, profe, yo tengo otra y ya con esto lo dejo. De las cuatro formas ilegítimas que había dicho antes. Uno era la familia, Bueno, después agarrá la el de... contrato, no, lee el contrato social. ¿Eh? Son los tres primeros capítulos del contrato social. No te voy a estar Bueno, repitiendo lo mismo, eso es ya de escuela secundaria. Ahora lean el contrato social y lean las cuatro formas de ilegitimidad. muy bien, gracias. Adelante. ¿Quién más? ¿Alguien más? A mí, en la parte de Locke hay algo que me generó como una duda, haciendo como la traspolación, como hizo usted recién, como a la actualidad, ¿no? Em, sí, Locke lo que plantea es esto de que la única forma como legítima de generar leyes, ¿no? Para regular una sociedad es a través de la constitución de una asamblea o un parlamento, ¿no? Y hay una parte donde habla como que todas esas leyes tienen que ser en representación de los propios intereses de la persona, ¿no? ¿Cómo se relaciona eso con lo que nosotros estamos acostumbrados en la actualidad a ver en la representación partidaria? O sea, es como contrario a esta forma de pensar de Locke, porque uno cuando vota partidariamente le está como entregando a alguien su representatividad. Sí, pero lo que se constituye cuando vos votás, el partido no es nada más que un medio. Ok, Lo que se constituye es el Parlamento. Y ahora es el Parlamento el que tiene legitimidad para hacer leyes. Y entonces en este Parlamento han concurrido a través de los partidos las diversas posiciones que hay con respecto a las leyes de la sociedad. ok, ¿Se entendió o no entendió? O sea, sí. lo que tenés que poner como va es que se constituye el Parlamento. Ok, y o sea, las leyes van a ser resultado del debate parlamentario en última instancia. Claro, yo olvidé decirles algo. Por ejemplo, en Inglaterra, en los países europeos, ha prevalecido el sistema parlamentario, a diferencia del que nosotros vivimos acá, que es un sistema presidencialista. Cuando vos votás, elegís un presidente y elegís también senadores y diputados que configuran el Parlamento. Pero has elegido un presidente. ¿Está claro esto? O sea, presidente y parlamento dividido en dos partes, senadores y diputados. Punto. Dejemos de lado el tema municipal. En Europa no es así. En Europa se vota un parlamento, no se vota presidente. Después se reúne el parlamento y entre esos miembros del parlamento, los, los miembros que tienen mayoría elegirán un primer ministro que fungirá como presidente. Después acá hay detalles, primer ministro, después, pero hay presidente. ¿Eh?
O sea, en España el presidente, el rey es como en Inglaterra, los reyes reinan pero no gobiernan. ¿Eh? O Está sea, bien. Es lo que el se... poder legislativo es lo que legitima los otros dos poderes. Exactamente. Y se elige de ahí. Por eso vos vas a escuchar, primer ministro, como por ejemplo ahora Giorgia Meloni, primer ministro. Cumple el papel como si fuera un presidente. ¿Eh? Pero este es el papel fundamental en los regímenes parlamentarios, a diferencia de los regímenes presidencialistas, como tiene Argentina o tiene Estados Unidos. ¿Aclaré tus dudas? Sí, clarísimo, gracias, doctor. Muy bien. Profe, entonces, si esto ya seguimos, ¿no? Con el tema en ruso, cuando habla de voluntad general, que todos coexisten en una sociedad y es un cuerpo colectivo. Eso también estamos refiriendo a que se va a regir por el Parlamento y que cuando el Parlamento está activo, o sea, que formula leyes y se discute, es soberano, y pasivo es cuando ya está tranquilo que no están discutiendo nada, que solamente el pueblo se maneja con los estatutos y las reglas y las leyes. No, no, no es cuando no está. O sea, el hombre tiene dos papeles, que esto ya lo marcó Aristóteles en las democracias. Por una parte, va a concurrir a hacer la ley. Esto es lo que vimos en Rousseau como activo, que es el soberano, el aspecto soberano. Ahora, cuando vos vas a tu vida privada ya, ahí sos pasivo porque estás regido por las leyes. Tenés que hacer lo que las leyes marcan. O sea, sos libre, pero tenés los límites de la ley. Entonces, tenés este doble aspecto, activo como formulador de la ley y pasivo porque estás sometido a esa misma ley que vos votaste. ¿Está claro? Hola. Sí, 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 ahí estamos. ¿Eh? Perfecto. Sí, sí, me quedó claro. Bueno, ¿alguno más? ¿No? Sí, profe, yo tengo una duda más, la última. Dale. En los tres autores, cuando hablamos de estado de naturaleza, eh, las tres teorías se pueden como enmarcar en que surgen a partir del proceso de secularización que habíamos visto en las clases anteriores. O sea, los tres teorías de estado de naturaleza son posibles por el proceso de secularización. Totalmente, porque yo ya lo dije, lo reitero. O sea, en las formas medievales en las cuales era la fundamentación de lo político era teológica a través de Dios y de la Iglesia, el último fundamento era que el hombre fue creado por Dios en el paraíso terrenal. Hay que leer la Biblia, los libros de Moisés, los primeros libros, el hombre, etcétera, era libre, toda la... Bueno, así lo piensan todos los pensadores medievales. Es más, empiezan a desarrollar teorías, si había propiedad, si no había propiedad, si hacían pis, si no hacían pis, qué sé yo, todo eso se preguntan. ¿eh? Ahora, cuando viene el mundo moderno ya basado en la naturaleza, ahora entonces aparece el estado de naturaleza y ahora esta es una visión, como se dice, fisicalista, a través de la física. Ya los hombres no es en el mito teológico, sino en el supuesto de un estado de naturaleza. ¿Por qué se piensa así? Tiene mucho que ver esto el descubrimiento de América. ¿eh? Cuando se ven el descubrimiento de América y los viajes europeos en el mundo. Empiezan a descubrir civilizaciones ultra primitivas que les hacen pensar que ese fue el origen realmente del hombre. ¿eh? Llegan a descubrir algunos pueblos
en los cuales ni siquiera existe poder del Estado. O sea, solamente se juntan guerreramente cuando tienen un problema exterior. Cuando no, nadie los acosa, viven libremente sin Estado. Y entonces dice, este es el estado de naturaleza. Lo vieron en los pueblos de la Polinesia y después, bueno, algunos pueblos que pueden ver en América, sobre todo en la zona del Mato Grosso y todo eso. ¿Se entendió esto? Ah, perdón, pero me surgió otra duda mientras que usted hablaba. Si en Hobbes se podía ver la legitimidad de la propiedad la daba el Estado y en Locke la da el trabajo, ¿en Rousseau hay algún concepto sobre la legitimidad de la propiedad o no habla de ese tema? No se refiere específicamente al trabajo, Ok, no se refiere a eso, pero lo da por supuesto que hay un proceso de apropiación a través de cada uno. está bien, pero no marca una diferencia concreta como de Hobbes a Locke. Claro, no, no marca una diferencia. Ok. Lo que no por eso el más revolucionario es Locke, porque explica qué es el trabajo. O sea, lo que hace Locke es fundar la economía. Está clarísimo el tema económico. ¿Eh? Esto lo vamos a ver en Teoría Política 2 con Adam Smith. Adam Smith lo que hace es desarrollar todo lo que fundó Locke. Bueno, Gracias. ¿alguna pregunta más? No tengan vergüenza porque para eso me paga el Estado, para que le responda a las preguntas de ustedes. ¿Listo, Marco? Estamos bien, cualquier cosa lo vamos a hacer trabajar a Mauro. Bueno, muy bien. Bueno, nos vemos en la próxima entonces. Que sigan bien. Gracias. La próxima clase seguimos teniendo teórica con usted. La próxima clase creo que no, vamos a tener un repaso, ¿no, Mauro? Y ahora después lo vamos a definir y se los comentamos por el campus. Bueno, muchas gracias. No, Bueno, nada. muy bien. Chao, que sigan Chao, bien. chao, gracias. Gracias por su participación, ¿eh? Chao, profe, muchas gracias. Chao.